Circuito eléctrico en paralelo es aquel donde las entradas de todos sus elementos deben estar conectadas a un mismo punto, y lo mismo para sus salidas. Otro punto importante en los circuitos eléctricos es la forma en que se hacen los diagramas. Es muy importante observar la cantidad de elementos y cómo están conectados para distinguir si los circuitos son iguales o no. En este caso es el mismo circuito, solamente varía el diagrama con el que están hechos, ya que podemos observar que tienen tres resistencias conectadas en paralelos. Sus entradas y voltaje coinciden con un mismo punto y las salidas de dichos elementos coinciden con el mismo punto. Y algo muy importante de entender en los circuitos en paralelo es que si uno de sus elementos deja de funcionar, por ejemplo, la resistencia 2 se descompuso, los otros elementos, es decir, la resistencia 1 y 3 en este caso, seguirán funcionando. Los circuitos en paralelo tienen tres características. La primera es tienen el mismo voltaje todos sus elementos, debido a que el voltaje total conecta de manera directa a cada uno de sus elementos. Es decir, el voltaje total es igual al voltaje que se encuentra en el elemento 1, en el voltaje que se encuentra en el elemento 2 y así sucesivamente. La siguiente característica tiene que ver con la intensidad total o corriente del circuito en paralelo. A partir de la fuente sale la corriente total y a partir de que encuentra un nodo se descompone en dos partes. Una de ellas se observa que correrá a través de la primera resistencia, en este caso. El restante continuará hasta toparse con otro nodo y también se descompondrá en dos partes. Una de ellas correrá por la siguiente resistencia y la restante, como ya no hay otro nodo, simplemente correrá por el último elemento o resistencia. Y una vez que cada corriente haya pasado por las resistencias, entonces empezarán a juntar para volver a ser la corriente total del circuito. Entonces, la corriente total o intensidad será la suma de todas las corrientes individuales en cada uno de los elementos del circuito. Y finalmente vamos con la característica para obtener la resistencia total del circuito, la cual se calcula a través de recíprocos, empezando con 1 entre la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias del circuito. Es decir, tenemos 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 en este caso. Si hubiera más resistencias, continuaríamos con la suma de los recíprocos. Resolver el siguiente circuito que se observa que está conectado en paralelo, debido a que las entradas de cada uno de sus elementos comparte un mismo punto en común, que sería toda esta línea horizontal, y las salidas también comparten otro mismo punto en común. ¿Qué significa resolver el circuito? Hallar los elementos que hagan falta. Aquí el circuito general tiene un voltaje de 20 volts y entonces cada uno de sus elementos también tendrá el mismo voltaje de 20 volts. Así que ya conocemos, por ejemplo, del voltaje 1 son 20. En el caso del voltaje del elemento 2 también es 20 y el voltaje del elemento 3 es 20. Conocemos las resistencias también. En el caso de la resistencia 1 es de 10 ohms, la resistencia 2 es 5 ohms y la resistencia 3 en este caso es 4 ohms. Lo que nos hace falta es conocer la corriente en cada una de estas resistencias. Para esto necesito conocer la ley de Ohm. Aquí la voy a poner en forma de triángulo. De esta manera recomiendo aprenderla. Yo me la aprendí con la frase "Viva la reina Isabel". De esta manera ya está distribuida cómo se relacionan las variables. En este caso, la de intensidad es simplemente dividir el voltaje entre resistencia. Entonces vamos a dividir el voltaje que hay en ese elemento y la resistencia que tiene dicho elemento. Lo mismo para los otros casos, que serían voltaje 2 entre resistencia 2 y voltaje 3 entre resistencia 3. Realizando las operaciones tenemos voltaje 1 es 20 volts
entre resistencia 1, 10 ohms. 20 entre 10 da 2 y la unidad de intensidad o corriente son amperes. Vamos con la siguiente, sería corriente 2, sería igual a 20 volts entre la resistencia 2. En este caso da 4, aquí me equivoqué, serían ohms, 4 amperes. Y finalmente la corriente 3 es igual a 20 volts entre 4 ohms. En este caso da 5 amperes. Por lo tanto, la corriente total del circuito es simplemente sumar las corrientes individuales de cada uno de sus elementos. En este caso tenemos 2 amperes más 4 amperes más 5 amperes. Nos da 11 amperes. Una vez que ya se conoce la resistencia, voltaje y corriente en cada uno de los elementos, ahora simplemente nos falta representar al circuito en otro equivalente donde nada más se tenga el voltaje total y una resistencia equivalente o total del circuito. En este caso, el voltaje sigue siendo 20 volts. La corriente ahorita ya la calculamos. Nos salió 11 amperes. Y la resistencia total, en este caso no la conocemos. Si ya tenemos todos estos elementos, un camino fácil sería simplemente usar ley de Ohms, ya que tenemos voltaje y corriente, entonces es fácil conocer la resistencia de un circuito, la cual se calcula, en este caso resistencia total, sería dividir el voltaje total entre la corriente total, que ya las conocemos. Tenemos 20 volts entre 11 amperes, que en este caso da un resultado de resistencia total del circuito de 1.81 ohms. Y aunque ya se calcularon todos los elementos del circuito, es decir, ya se terminó, voy a calcular la resistencia total utilizando la fórmula para que observen que se llega a lo mismo. Entonces tenemos resistencia total es igual a 1 entre el valor de las resistencias. Voy a quitar las unidades para trabajar más fácil. Ahí tenemos la fórmula y se recomienda trabajar por parejas. Es decir, vamos a irnos con las chiquitas estas y vamos a multiplicar sus denominadores para obtener un denominador en común. A veces no es el más pequeño, pero funciona. 5 por 4, 20, y luego hay que multiplicar esta diagonal. 1 por 4, 4. Y como tiene el primer término positivo, ponemos positivo. Vamos a la siguiente diagonal. 5 por 1, 5. Y el segundo término es positivo. Coloco el más. Simplifico, da 9 entre 20. No se puede simplificar, así continuamos entonces a trabajar con esta fracción. Se sustituye el resultado de la suma de las dos fracciones. Ahora tenemos dos fracciones. Aplicamos el mismo procedimiento de suma de fracciones con diferente denominador. Se multiplican sus denominadores. Yo sé que no es el más pequeño, pero es un denominador común y me sirve. Continúo con la primer diagonal, la que está inclinada de esta manera. 1 por 20 da 20. El primero no tiene signo, se entiende que es positivo. No hay necesidad de ponerlo, pero lo coloco. Y la última diagonal, 10 por 9, da 90. Tiene signo positivo, lo colocamos, es otra suma, da 110 entre 200. Quito ceros, que es una propiedad, y me quedó 11 entre 20. Sustituyendo el resultado, ahora tenemos 1 entre una fracción. Siempre los enteros se recomienda dividirlos entre 1, no alteramos su valor y así es más fácil trabajar fracciones con fracciones. En este caso tendríamos que multiplicar los internos y poner el resultado en la parte del denominador y luego multiplicar los extremos y el resultado colocarlo en el numerador. En este caso el resultado nos dará lo mismo que se obtuvo anteriormente, que es 1.81 ohms.
En conclusión, para resolver un circuito eléctrico en paralelo de manera sencilla, se recomienda obtener el voltaje e intensidad del circuito total o equivalente para poder utilizar la ley de Ohm y así calcular finalmente la resistencia total del circuito sin tener que utilizar la fórmula de resistencia con recíprocos. Así nos ahorramos mucho tiempo. Y al final se llega al mismo resultado.